Biografía de Allan Kardec. Henry Sauce. Prólogo de Gabriel Delan para la edición de 1910. Juzgamos innecesario presentar al público al autor de la biografía de Allan Kardec. Nuestro amigo H. Sauce es conocido desde hace mucho tiempo e incluido entre los espíritas militantes de primera orden, tanto por sus notables investigaciones experimentales sobre los fenómenos mediúmnicos como por el ardor infatigable por la propaganda y por la defensa de las ideas que nos son tan preciadas. Nos sentimos felices por la brillante idea que tuvo de retratar en algunas páginas la vida de devoción y labor del gran espíritu filosófico que supo demostrar la existencia del mundo de los espíritus y trazar magistralmente las grandes líneas de la evolución espiritual de todos los seres. La obra de Allan Kardec es imperecedera porque es clara, lógica y basada en la observación imparcial de los hechos. Inútilmente se ha intentado destruir su doctrina, la misma, sin embargo, ha resistido a todos los golpes. Los sarcasmos de los padres del clero, los ataques de los materialistas, los anatemas de las religiones, fueron todos impotentes para vencer esa fuerza que solo la verdad trae en sí. Más vigoroso que nunca, el espiritismo se desarrolla cual árbol poderoso, cuyas raíces están implantadas en todas las clases de la sociedad. Desde la muerte de Allan Kardec, el número de adeptos ha aumentado siempre. El Congreso de 1889, con sus 40.000 adherentes, es la última manifestación de esa vitalidad, y las investigaciones llevadas a cabo por el mundo oficial científico dan testimonio de la importancia de tales estudios. De hecho, ¿cuál problema será más digno de atraer nuestra atención? Saber si somos pasajeras agregaciones de átomos que la muerte habrá de lanzar en la nada con la aniquilación de todos nuestros afectos, todos nuestros sueños, todas nuestras esperanzas, o si renaceremos en un mundo nuevo donde encontraremos a los seres amados bajo el palio de la eterna justicia, tantas veces violada en la tierra. Ya no nos encontramos en la época en que bastaba la fe para garantizar la certeza de la vida futura. Es preciso para el espíritu moderno otra cosa más que simples afirmaciones, fue lo que Allan Kardec comprendió admirablemente. Toda su enseñanza reposa en la rigurosa observación de los hechos. Él mostró que la relación entre los vivos y los desencarnados es la base fundamental de la filosofía científica del futuro. Nada de vagas especulaciones metafísicas en sus obras sino deducciones inmediatas, tangibles, al alcance de todas las inteligencias. El estudio de la vida en el espacio se desarrolla con un rigor implacable. La responsabilidad de los actos se verifica en todas las comunicaciones. Asistimos al alba de la muerte con todas sus consecuencias conforme el buen o mal empleo que se le haya dado a la vida en este mundo. Y después, es la demostración de esas conmovedoras leyes de amor y fraternidad, que no son meras fórmulas sentimentales, sino realidades efectivas. Se siente que la gran ley de evolución, que hace que todos los seres por medio de las reencarnaciones sucesivas pasen por todos los grados de la escala social, es una necesidad que se impone a la razón con un rigor que la experiencia constata. Se vislumbra, entonces, la posibilidad de una sociedad más equitativa cuando tales verdades, penetrando en el corazón de las multitudes, hallarán germinar esas flores del alma que aún yacen en estado embrionario. La pureza de esas enseñanzas es una garantía absoluta de su autenticidad. Basándose en la justicia y en la bondad de Dios restablece la verdadera doctrina de Cristo, alterada por 18 siglos de interpretaciones interesadas en el egoísmo. Son las voces del espacio que convocan a la humanidad a su destino superior, a un futuro de concordia y de amor. Sí, es preciso hacer conocido al gran misionario que fue un hombre simple, justo y bueno. Es preciso que se muestre su labor obstinada, su incesante preocupación de llevar a buen término la obra. Comenzada, en medio de las trampas de la envidia, de las perfidias y de los odios provocados por la buena palabra que él sembraba en el campo de las ideas. Sin embargo, para sustentarlo, contó con el profundo reconocimiento de todos aquellos a quienes él dio los medios de corresponderse con sus muertos amados, fue recompensado por la satisfacción de aliviar los sufrimientos de los desheredados de este mundo al abrir la puerta del ideal a los que sucumben bajo la espada del dolor o de la miseria. Es por eso que será colocado muy alto en el corazón de los pueblos, cuando éstos comprendan y practiquen la sublime doctrina, de la cual él se tornó ardiente apóstol e infatigable propagador. Gabriel Delan. Prólogo de León Denis para la edición de 1927. Ya pasaron 58 años desde que el espíritu Allan Kardec retornó a la vida del espacio y durante este lapso de tiempo su doctrina penetró hasta las regiones más alejadas del globo reuniendo en millones el conjunto de los partidarios, de los adeptos. Sería superficial enumerar todos los grupos, círculos, federaciones e institutos que ya fueron fundados, como igualmente sería inútil citar los diarios, revistas y publicaciones que, en todos los idiomas, han contribuido a la difusión de nuestras creencias.
Ilusorio y superficial, diremos nosotros, porque la lista sería provisoria, ya que el número de esos organismos y de sus obras aumenta todos los días. Hoy la doctrina de los espíritus, condensada y coordinada por el vigoroso cerebro de Allan Kardec, es adoptada por multitudes de creyentes y de estudiosos de las regiones central y meridional de Europa, desde Portugal hasta Rumanía, así como en las Américas Central y del Sur. En diversos medios, institutos y universidades le reservaron un lugar entre sus programas, de modo que podemos prever, según la evolución general de la espiritualidad, la hora en que la doctrina de las vidas sucesivas penetrará la enseñanza popular e idealista en todos los países. Ya es posible calcular el gran número de desesperados a los cuales esta creencia restituyó la fuerza moral, el coraje de vivir y la confianza en el futuro, preservándolos, en consecuencia, del suicidio, de todos los que ayudó a soportar las pruebas y la carga pesada de vidas oscuras y dolorosas. Yo mismo tengo testimonios conmovedores en cartas que ocupan carpetas enteras, aunque solo conserve las más importantes. Yo tenía 18 años cuando leí por primera vez el libro de los espíritus, el cual iluminó súbitamente todo mi ser. No tuve necesidad de pruebas de una doctrina que respondía a todas mis preguntas y resolvía todos mis problemas de una manera que satisfacía mi razón y mi conciencia. Además, las pruebas estaban en mí mismo, era como si voces distantes me hablaran de vidas que se fueron, algo como la evocación de un pasado olvidado, todo un mundo de recuerdos que florecía con su cortejo de males, de sangre y de lágrimas. Enseguida me dediqué a lecturas complementares y, más tarde, cuando mi madurez parecía suficiente para comprender bien, vinieron los fenómenos convincentes, decisivos. Por mi parte, y durante casi medio siglo, trabajé en favor de la divulgación de nuestras creencias, tanto por la escritura como por la palabra. ¿Habrá un lazo misterioso entre el discípulo y el maestro? Conviene no olvidar que mi nombre está íntimamente ligado al de Allan Kardec, que en verdad se llamaba Hippolyte Lian de Nizar-Ribail. A lo largo de esta obra la grafía del nombre civil de Allan Kardec está presentada de diversas formas. Una de las más tradicionales y la más considerada es Hippolyte Lian de Nizar-Ribail, o H.L. de Ribail, como él mismo firmaba. Investigaciones recientes, sin embargo, llevaron al descubrimiento de su certificado de nacimiento, Acte de Naissance. Ahí su nombre está registrado como Denisard Hippolyte Lian Ribail. Encontré a Allan Kardec muchas veces en el plano terrestre. La primera vez fue en Tours, cuando él llegó en 1867 durante una gira de conferencias. Habíamos alquilado un salón para recibirlo, pero la Policía Imperial desconfió de nosotros y prohibió la utilización de la sala. Tuvimos entonces que reunirnos en los jardines de la casa de un amigo, bajo la luz de las estrellas. Éramos cerca de 300, todos de pie, apretados unos contra otros, tropezando en las rejas que protegían los canteros, pero felices por ver y oír al maestro que, localizado junto a una pequeña mesa, nos hablaba del fenómeno de las obsesiones. Al día siguiente, cuando iba a prestarle mis homenajes, lo encontré en el mismo jardín, arriba de una pequeña escalera, recogiendo cerezas que le lanzaba a la señora Allan Kardec. Esa escena bucólica y encantadora contrastaba con la seriedad de los personajes. Más tarde lo encontré en Bannevel, Eure et Loire, a donde él participaba de un encuentro espírita que reunía a todos los adeptos de la región. Finalmente, durante los viajes que yo hacía a París, pude tratar con él la causa que nos era tan preciada. Allan Kardec murió en 1869. Dijeron que había reencarnado en Havre en 1897, lo que no es verdad. De hecho, ¿por qué un espíritu de su envergadura aguardaría 30 años para revelar sus facultades y la misión providencial de la que estaba investido? Fue solamente en la víspera del Congreso de 1925 que el gran iniciador comenzó a manifestarse en nuestro grupo por un medium en trance. Considerando mi edad y enfermedades, dudé en formar parte de esas grandes sesiones de espiritismo mundial. Él, sin embargo, con sus argumentos y con toda la fuerza de su voluntad, me convenció de participar de aquel cónclave, no faltándome allí su apoyo fluídico y la eficacia de sus inspiraciones. A partir de entonces no paró de intervenir en todas nuestras sesiones, insistiendo para que yo redactase y publicase un libro sobre el genio céltico y el mundo invisible, con el fin de demostrar que el movimiento espiritualista de la actualidad no es nada más que el poderoso despertar de las tradiciones de nuestra raza. Esto no debe causar ninguna sorpresa, ya que partió de un druida reencarnado, que quiso un dolmen como lápida en el Perela Chaise y que retomó su nombre céltico. Allan Kardec hizo más, nos dictó una serie de mensajes que se encuentran en la parte final de mi libro, algunas de las cuales alcanzan el límite máximo de la comprensión humana.
Dos de ellas sobre todo presentan ese carácter y tienen por títulos, Origen y evolución de la vida universal, y las fuerzas radiantes del espacio, el campo magnético. Nuestros guías nos declaran que todo lector podrá sacar de esa obra una orientación nueva que, en la etapa evolutiva que alcanzamos, es apenas compatible con el grado de resistencia del cerebro humano. Adicionemos, al fin, que el espíritu Allan Kardec en el curso de numerosas conversaciones, me dio pruebas incontestables de su identidad, entrando en detalles precisos sobre su sucesión y sobre las dificultades que ésta trajo, detalles que el médium no podía conocer siendo que en la época no pasaba de un niño cuyos padres ignoraban completamente el espiritismo. Esos hechos estaban casi borrados de mi memoria y si no fuese por ciertas investigaciones y búsquedas realizadas, no sería capaz de reconstituirlos. Una vez más el discípulo se inclina ante la voluntad imperiosa del maestro. A pesar de mi edad avanzada y de mi estado de ceguera, pude terminar el genio céltico, que tanto me toca el corazón. Más que nunca, durante todo el curso de ese trabajo, mis amigos invisibles me sostuvieron, ayudaron, esclarecieron, más que nunca, sentí que mi última obra, deseada desde lo alto, es realmente el resultado de una estrecha colaboración entre dos servidores de una misma y única causa. Colaboración. Mejor será decir comunión completa de dos almas, persiguiendo un objetivo común, la expansión universal de una creencia llamada a adaptarse rápidamente a la mentalidad moderna. Nada detendrá al espiritismo en su marcha, porque es la verdad. Y no está lejos el día en que la humanidad entera verá en Allan Kardec un precursor, un renovador del pensamiento moderno, terminando por prestarle los debidos homenajes a su memoria. Lian Denis, Lyon, 1927. Introducción de la biografía. Cuando en marzo de 1896 me surgió repentinamente la idea de una breve nota biográfica de Allan Kardec, yo no tenía en mente más que una discusión por ocasión del aniversario del 31 de marzo, con nuestros amigos de la Federación Espírita de Lyon. Lyonés por adopción y dirigiéndome a un público de Lyon, hice este trabajo casi exclusivamente desde el punto de vista del público al que estaba destinado. No tenía, fuera esto, la intención de publicar esta discusión, que no fue editada sino por la acalorada insistencia de mis amigos. Habiéndose agotado hacía mucho aquella edición, y después de muchos pedidos, formé el proyecto de lanzar una nueva edición, pero completando las lagunas de la primera edición. Para llegar a este resultado, me dirigí a los raros sobrevivientes que habían estado en la intimidad del maestro, pero sea porque sus memorias hayan sido infieles o porque ellos no hayan querido desenterrar las memorias antiguas de 40 años, ninguno de mis esfuerzos en ese sentido surtió efecto. Tuve entonces que solicitar a otra fuente los elementos que precisaba para hacer una biografía menos superficial que en el primer ensayo. Una cosa que siempre me dolía y que constaté muchas veces con pesar, durante los 25 años en que, como presidente, dirigí los trabajos de la Sociedad Fraternal, es la indiferencia de los espíritas sobre la lectura de los primeros años de la revista espírita. De 1858 a 1869, Allan Kardec inició las estructuras fundamentales de la doctrina espírita, donde siempre sentimos correr en abundancia la fe ardiente, la convicción profunda que lo animaba, fe y convicción que él sabía comunicar tan bien. Se cree, pero de forma equivocada, que estos escritos envejecieron, que ya no pertenecen más a la actualidad, que habiendo la idea caminado a pasos de gigante esa lectura hoy no ofrece ningún interés. Error profundo tanto cuanto lamentable. No, los escritos de Allan Kardec no envejecieron, no caducaron, al contrario, conservan toda su fuerza, todo su propósito, y en su clareza cristalina, son más que nunca actuales. Qué preceptos sabios, qué consejos prudentes y esclarecedores, ejemplos verdaderos desbordan en esos 12 primeros años de la revista espírita y cuánto, en mi opinión, erramos al negligenciar esta fuente de informaciones sobre todos los puntos que pueden preocuparnos en lo que se refiere a la doctrina espírita. Para buscar informaciones sobre Allan Kardec acabo de rehacer esa peregrinación reconfortante, es decir que acabo de releer esas páginas donde el maestro trazó diariamente, instigado por eventos, sus pensamientos íntimos, sus reflexiones tan criteriosas, sus consejos tan claros, tan precisos, tan metódicos. En cada renglón de esas páginas se siente vibrar el alma del autor y en una clara irradiación, Allan Kardec se muestra a sí mismo como siempre fue, bueno, generoso, gentil con todos, hasta con sus enemigos, sin éxito. Intentaron atacarlo, rebajarlo, calumniarlo, él permanece tolerante y calmo, respondiendo con argumentos irrefutables a los ataques contra la doctrina espírita, pero pareciendo ignorar los insultos y maldades que, de todos lados, llegaban a su domicilio personal. Fue releyendo esas páginas que yo pude comprender mejor y admirar a Allan Kardec, y es reproduciendo las perlas, las joyas, los diamantes que se encuentran en ese rico material,
que será más fácil hacer que lo conozcan mejor, así esta biografía va a tornarse una autobiografía donde, por extractos obtenidos de la vida, Allan Kardec de alguna forma, vendrá a pintarse y a revelarse como siempre fue, pensador profundo, leal, metódico, escritor alerta y preciso, espíritu esclarecido tanto cuanto confiante, afable y tolerante, y siempre esforzándose para enderezar su conducta bajo sus principios, que él enseña a los otros con su propia práctica. Este es el hombre que le dio al espiritismo su bello lema: fuera de la caridad no hay salvación. No solamente lo proclama, sino que lo coloca en práctica, y su único deseo es verlo regir también la conducta de todos aquellos que se dicen y se creen espíritas. Mi único mérito en este nuevo estudio sobre Allan Kardec se reduce, por lo tanto, a un trabajo de copista. Habiendo sido seducido por la verdad, por la grandeza, por la belleza de algunas de las enseñanzas del maestro, entendí que yo podría extraerlas de los 12 volúmenes en que están embutidas para presentarlas a mis hermanos y hermanas en la fe, sin otra pretensión y sin otro deseo que el de hacer que ellos las admiren a su vez. Más allá de que este estudio no se dirija más a los espíritas lioneses en especial, recordando el motivo que me había guiado en mi primer trabajo, no creo deber modificar su comienzo. Lyon, 31 de marzo de 1909. Henry Sauce. Queridas señoras, queridos señores, muchas personas que se interesan en el espiritismo manifiestan muchas veces el pesar de no tener más que muy imperfecto conocimiento de la biografía de Allan Kardec y de no saber dónde encontrar, sobre aquel a quien llamamos maestro, las informaciones que desearían conocer. Es para honrar a Allan Kardec y festejar su memoria que nos encontramos hoy reunidos, y el mismo sentimiento de veneración y de reconocimiento nos hace vibrar los corazones. Con respecto al fundador de la filosofía espírita, permítanme, con intención de tratar de corresponder a tan legítimo deseo, que los entretenga algunos momentos con ese maestro amado, cuyos trabajos son universalmente conocidos y apreciados, y cuya vida íntima y laboriosa existencia son apenas conjeturadas. Si bien fue fácil a todos los investigadores concienzudos enterarse del alto valor y del gran alcance de la obra de Allan Kardec por la lectura atenta de sus producciones, muy pocos pudieron, por la ausencia hasta hoy de elementos para eso, penetrar en la vida del hombre íntimo y seguirlo paso a paso en el desempeño de su tarea tan grande, tan gloriosa y tan bien realizada. No solamente la biografía de Allan Kardec es poco conocida, sino que aún está por ser escrita. La envidia y los celos sembraron sobre ella los más evidentes errores, las más groseras y las más imprudentes calumnias. Voy, por lo tanto, a esforzarme por mostrarles con luz más verdadera al gran iniciador de quien nos desvanecemos por ser discípulos. Todos saben que nuestra ciudad se puede honrar a justo título de haber visto nacer entre sus muros a ese pensador tan arrojado cuanto metódico, ese filósofo sabio, visionario y profundo, ese trabajador obstinado cuya labor sacudió el edificio religioso del viejo mundo y preparó los nuevos fundamentos que deberían servir de base a la evolución y a la renovación de nuestra sociedad caducada, impulsándola hacia un ideal más sano, más elevado, hacia un progreso intelectual y moral seguros. Fue en efecto en Lyon que el 3 de octubre de 1804 nació de una antigua familia lionesa, de apellido Rivail, aquel que debía más tarde ilustrar el nombre de Allan Kardec y conquistar tantos títulos a nuestra profunda simpatía, a nuestro filial reconocimiento. He aquí, al respecto de eso, un documento positivo y oficial, a los 12 del vendemiario del año 13, auto del nacimiento de Denizar Hippolyte Léon Rivail, nacido ayer a las 7 de la noche, hijo de Jean-Baptiste Antoine Rivail, magistrado, juez, y Jean de Mel, su esposa, residentes en Lyon, calle Sala N grado 76. El sexo del niño fue reconocido como masculino. Testigos más grandes, Sir Jacques Frédéric Dittmar, director del establecimiento de las aguas minerales de la calle Sala, y Jean-François Tary, misma calle Sala, a la petición del médico Pierre Radamel, calle Saint-Dominique N grado 78. Hecha la lectura, los testigos firmaron, así como el maire de la región del sur. El presidente del tribunal, firmado Mathieu, el futuro fundador del espiritismo, recibió desde la cuna un apellido querido y respetado y con todo un pasado de virtudes, de honra, de probidad. Gran número de sus antepasados se habían distinguido en la abogacía y en la magistratura por su talento, saber y escrupulosa probidad. Parecía que el joven Rivail debía soñar también con los laureles y las glorias de su familia. Sin embargo, no fue así, porque desde el comienzo de su juventud se sintió atraído hacia la ciencia y la filosofía. Rivail de Nizar hizo en Lyon sus primeros estudios y completó enseguida su bagaje escolar en Yvetot, Suiza, con el célebre profesor Pstelazzi, de quien pronto se tornó uno de los más eminentes discípulos, colaborador inteligente y dedicado. Se aplicó de todo corazón a la propaganda del sistema de educación que ejerció tan grande influencia sobre la reforma de los estudios en Francia y en Alemania. Muchísimas veces,
cuando Pstelátzky era llamado por los gobiernos de todos lados para fundar institutos semejantes al de Ibedin, confiaba a Denizar Ribail el encargo de sustituirlo en la dirección de su escuela. El discípulo convertido en maestro tenía además, con los más legítimos derechos, la capacidad requerida para estar a la altura de la tarea que le era confiada. Era bachiller en letras y en ciencias y doctor en medicina, habiendo hecho todos los estudios médicos y defendido brillantemente su tesis. Lingüista notable, conocía a fondo y hablaba correctamente alemán, inglés, italiano y español, conocía también el holandés, y podía fácilmente exprimirse en esa lengua. Denizar Ribail era un alto y bello joven, de maneras distinguidas, humor jovial en la intimidad, bueno y generoso. Cuando la conscripción del servicio militar lo incluyó, obtuvo exención y 2 años después fundó en París, en la calle Sèvres n 35, un establecimiento semejante al de Ibedin. Para esa empresa se asoció a uno de sus tíos, hermano de su madre, que era su socio capitalista. En el mundo de las letras y de la enseñanza que frecuentaba en París, Denizar Ribail encontró a la señorita Amélie Boudet, profesora con diploma de primera clase. Pequeña pero bien proporcionada, gentil y graciosa, rica por sus padres e hija única, inteligente y viva, ella supo con su sonrisa y predicados hacerse notar por el señor Ribail, en quien adivinó bajo la franca y comunicativa alegría del hombre amable, al pensador sabio y profundo que aliaba gran dignidad a la más esmerada urbanidad. El registro civil nos informa que Amélie Gabrielle Boudet, hija de Julien Louis Boudet, propietario y antiguo notario, y de Julie Louise Seigneat de Lecoum, nació en Thiais, Sena, a los 2 del frimario del año 4, 23 de noviembre de 1795, a punto. La señorita Amélie Boudet tenía 9 años más que el señor Ribail, pero en apariencia se diría tener 10 menos que él cuando el 6 de febrero de 1832 se firmó en París el contrato de casamiento de Hippolyte Léon Denizar Ribail, director del Instituto Técnico en la calle de Sèvres, método de Pstelátzky, hijo de Jean-Baptiste Antoine y señora Jean de Emel, residentes en Château du Loir, con Amélie Gabrielle Boudet, hija de Julien Louis y señora Julie Louise Seigneat de Lecoum, residentes en París, calle de Sèvres. El socio del señor Ribail tenía vicio en el juego, arruinó al sobrino perdiendo grandes sumas en Spa y en Aix-la-Chapelle. El señor Ribail requirió la liquidación del instituto, de cuya venta quedaron 45.000 francos para cada uno de ellos. Esa suma fue colocada por el señor y la señora Ribail en casa de uno de sus amigos íntimos, negociante, que hizo malos negocios y cuya quiebra no dejó nada a los acreedores. Lejos de desanimarse con ese doble revés, el señor y la señora Ribail se lanzaron valientemente al trabajo. Él se encargó de la contabilidad de 3 casas que le producían cerca de 7.000 francos por año, y terminado su día, ese trabajador infatigable escribía a la noche, como trabajo extra, sobre gramática, aritmética, libros para estudios pedagógicos superiores, traducía obras inglesas y alemanas y preparaba todos los cursos de Levi Alvarez, frecuentados por discípulos de ambos sexos del Faubourg Saint-Germain. Organizó también en su casa, en la calle de Sèvres, cursos gratuitos de química, física, astronomía y anatomía comparada, de 1835 a 1840, y que eran muy concurridos. Miembro de varias sociedades sabias, reconocido por la Academia Real de Arras, fue premiado por concurso en 1831 por la presentación de su notable memoria, ¿cuál es el sistema de estudio más en armonía con las necesidades de la época? Entre sus numerosas obras conviene citar, por orden cronológico, Plan presentado para la mejoría de la instrucción pública, en 1828, en 1829, según el método de Pstelátzky, publicó para uso de las madres de familia y de los profesores, el curso práctico y teórico de aritmética. En 1831 hizo aparecer la gramática francesa clásica, en 1846 el manual de los exámenes para obtención de los diplomas de capacidad, soluciones racionales de las preguntas y problemas de aritmética y geometría, en 1848. Fue publicado el Catecismo Gramatical de la Lengua Francesa. Finalmente, en 1849, encontramos al señor Ribail, profesor en el Liceo Diplomático, dirigiendo las carreras de Fisiología, Astronomía, Química y Física. En una obra muy apreciada resume sus cursos, y después publica, Dictados normales de los exámenes en la Municipalidad y en la Sarbana, dictados especiales sobre las dificultades ortográficas. Habiendo sido esas diversas obras adoptadas por la Universidad de Francia y vendiéndose abundantemente, el señor Ribail pudo conseguir, gracias a ellas y a su trabajo asiduo, una modesta abundancia. Como se puede juzgar por esta veloz exposición, el señor Ribail estaba admirablemente preparado para la difícil tarea que iba a tener que desempeñar y hacer triunfar.
Su nombre era conocido y respetado y sus trabajos justamente apreciados, mucho antes de que le inmortalizase el nombre Allan Kardec. Continuando en su carrera pedagógica, el señor Reville podría vivir feliz, honrado y tranquilo, habiendo reconstruido su fortuna por el trabajo perseverante y por el brillante éxito que le había coronado los esfuerzos, pero su misión lo llamaba a una tarea más onerosa, a una obra mayor, y como tendremos muchas ocasiones de evidenciar, él siempre se mostró a la altura de la misión gloriosa que le estaba reservada. Sus inclinaciones, sus aspiraciones, lo habrían impulsado al misticismo, pero la educación, el juicio recto, la observación metódica, lo preservaron de los entusiasmos irracionales y de las negaciones no justificadas. Fue en 1854 que el señor Reville oyó por primera vez hablar de las mesas giratorias, al principio del señor Fourier, magnetizador, con el cual mantenía relación en razón de sus estudios sobre el magnetismo. El señor Fourier le dijo un día: hay aquí una cosa que es mucho más extraordinaria, no solamente se hace girar una mesa, magnetizándola, sino que también se puede hacerla hablar. Se la interroga y ella responde. Eso, replicó el señor Reville, es otra cuestión, yo creeré cuando vengan y me prueben que una mesa tiene cerebro para pensar, nervios para sentir, y que se puede tornar sonámbula. Hasta ahí, permítame que no vea en eso sino una fábula para provocar el sueño. Tal era al principio el estado de espíritu del señor Reville, tal lo encontraremos muchas veces no negando ninguna cosa preconcebidamente, pero pidiendo pruebas y queriendo ver y observar para creer, así nos debemos mostrar siempre en el estudio tan atrayente de las manifestaciones del más allá. Hasta ahora no les he hablado más que del señor Reville, profesor emérito, autor pedagógico de renombre. En esa época de su vida, sin embargo, de 1854 a 1856, un nuevo horizonte se abre a ese pensador profundo, a ese sagaz observador. Entonces el nombre de Reville se hace a un lado para ceder el lugar al de Allan Kardec, que la fama llevará a todos los rincones del globo, que todos los ecos repetirán y que todos nuestros corazones idolatran. Así es como Allan Kardec nos revela sus dudas, sus preguntas y también su primera iniciación. Yo me encontraba en el ciclo de un hecho inexplicado, contrario en apariencia a las leyes de la naturaleza y que mi razón repelía. Nada había visto ni observado aún, las experiencias sucedidas en presencia de personas honradas y dignas de fe me afirmaban a la posibilidad del efecto puramente material, pero la idea de una mesa parlante no me entraba aún en el cerebro. Al año siguiente, era comienzo de 1855, encontré al señor Knirlati, un amigo de hace 25 años, que discurrió acerca de esos fenómenos durante más de una hora, con el entusiasmo que él ponía en todas las ideas nuevas. El señor Knirlati era de origen corso, de naturaleza ardiente y enérgica. Yo había siempre distinguido en él las cualidades que caracterizaban una grande y bella alma, pero desconfiaba de su exaltación. Él fue el primero que me habló de la intervención de los espíritus, y me contó tantas cosas sorprendentes que, lejos de convencerme, aumentaron más mis dudas. Un día serás de los nuestros, me dijo. No digo que no, le respondí yo, veremos eso más tarde. Después de algún tiempo, por el mes de mayo de 1855, estuve en casa de la sonámbula señora Roger con el señor Fourier, su magnetizador. Allí encontré al señor Patier y a la señora Plaine-Maison que me hablaron de esos fenómenos en el mismo sentido que el señor Knirlati, pero en otro tono. El señor Patier era funcionario público, de cierta edad, hombre muy instruido, de carácter fuerte, frío y calmo, su lenguaje pausado, carente de todo entusiasmo, me produjo una viva impresión, y cuando él me invitó a presenciar las experiencias que se realizaban en casa de la señora Plaine-Maison, en la calle Grange Bateliere N grados 18, acepté con solicitud. La entrevista fue apuntada para el martes, de mayo, a las 8 de la noche. A esta fecha quedó en blanco en el manuscrito de Allan Kardec. Fue ahí la primera vez que fui testigo del fenómeno de las mesas giratorias que saltaban y corrían, y eso en condiciones tales que la duda no era posible. Allí vi también algunos ensayos muy imperfectos de escritura mediúmnica en una pizarra con el auxilio de una cesta. Mis ideas estaban lejos de haberse modificado, pero en aquello había un hecho que debía tener una causa. Entreví, bajo esas aparentes futilidades y la especie de entretenimiento que se hacía con esos fenómenos, alguna cosa de serio y algo como la revelación de una nueva ley, que me prometí a mí mismo aprofundar. La ocasión se me presentó y pude observar más atentamente de lo que había podido hacerlo antes. En una de las tardes en lo de la señora Plaine-Maison, conocí a la familia Baudin, que vivía entonces en la calle Rochechouart. El señor Baudin me ofreció participar en las sesiones semanales que se efectuaban en su casa, a las que fui desde ese momento con mucha frecuencia.
Fue ahí que hice mis primeros estudios serios en espiritismo, menos por efecto de revelaciones que por observación. Apliqué a esa nueva ciencia, como hasta entonces lo había hecho con todo, el método de la experimentación, nunca formulé teorías preconcebidas, observaba atentamente, comparaba, deducía las consecuencias, buscaba remontar las causas de los efectos por la deducción, por el encadenamiento lógico de los hechos, no admitiendo como válida una explicación, sino cuando la misma podía resolver todas las dificultades de la cuestión. Fue así que siempre procedí en mis trabajos anteriores, desde la edad de 15 años. Comprendí desde el principio la gravedad de la exploración que iba a emprender. Entreví en esos fenómenos la llave del problema tan oscuro y tan controvertido del pasado y del futuro, la solución que había buscado toda mi vida, era, en una palabra, una completa revolución en las ideas y en las creencias, por lo tanto se hacía preciso actuar con circunspección y no a la ligera, ser positivista y no idealista, para no dejarme arrastrar por las ilusiones. Uno de los primeros resultados de mis observaciones fue que los espíritus, no siendo sino las almas de los hombres, no tenían ni la soberana sabiduría, ni la soberana ciencia, que su saber era limitado al grado de su avance, y que su opinión no tenía sino el valor de una opinión personal. Esta verdad, reconocida desde el comienzo, me evitó el grave escollo de creer en su infalibilidad y me preservó de formular teorías prematuras sobre la opinión de uno solo o de algunos. Solo el hecho de la comunicación con los espíritus, lo que quiera que ellos pudiesen decir, probaba la existencia de un mundo invisible, era ya un punto capital, un inmenso campo franqueado a nuestras exploraciones, la llave de una multitud de fenómenos inexplicados. El segundo punto, no menos importante, era conocer el estado de ese mundo y sus costumbres, si así nos podemos exprimir. Rápidamente, observé que cada espíritu, en razón de su posición personal y de sus conocimientos, me develaba una fase de ese mundo, exactamente como se llega a conocer el estado de un país interrogando a los habitantes de todas las clases y condiciones, pudiendo cada cual enseñarnos algo y no pudiendo ninguno de ellos, individualmente, enseñárnoslo todo. Cabe al observador formar el conjunto con el auxilio de los documentos recogidos de diferentes lados, coleccionados, coordinados y confrontados entre sí. Yo actué con los espíritus como lo habría hecho con los hombres, ellos fueron para mí, desde el menor hasta el más elevado, medios de recoger informaciones y no reveladores predestinados. A estas informaciones, tomadas del libro Obras póstumas de Allan Kardec, conviene adicionar que al principio el señor Rivail, lejos de ser un entusiasta de esas manifestaciones y absorbido por otras preocupaciones, estuvo a punto de abandonarlas, lo que tal vez hubiese hecho si no fuese por la persistente insistencia de los Srs. Knirlati, René Taillandier, miembro de la Academia de Ciencias, Tiedemann Mantesse, Sardou, padre e hijo, y Didier, editor, que acompañaban hacía 5 años el estudio de esos fenómenos y habían reunido 50 cuadernos de comunicaciones diversas a los que no conseguían poner en orden. Conociendo las amplias y raras aptitudes de síntesis del señor Rivail, esos señores le enviaron los cuadernos, pidiéndole que tomase conocimiento de ellos y los pusiese en orden. Ese trabajo era arduo y exigía mucho tiempo en virtud de la falta de datos y oscuridades de esas comunicaciones, y el sabio enciclopedista se rehusaba a esa tarea tediosa y absorbente en razón de otros trabajos. Una noche, su espíritu protector, Z, le dio una comunicación a través de un medium, una comunicación personal en la que le decía, entre otras cosas, haberlo conocido en una existencia precedente cuando en la época de los druidas vivían juntos en las Galias. Dijo además que Rivail en esa época se llamaba Allan Kardec y que como la amistad que sentía por él desde aquella época era muy grande, le prometía apoyarlo en la tarea tan importante a la que era llamado, y que fácilmente llevaría a término. El señor Rivail se lanzó a la obra, tomó los cuadernos y los escribió con cuidado. Después de una lectura atenta suprimió las repeticiones y puso en su respectivo orden cada dictado, cada reporte de sesión, señaló las faltas de datos a completar, las oscuridades a aclarar, y preparó las preguntas necesarias para llegar a un buen resultado. Hasta entonces, dijo él, las sesiones en casa del señor Baudin no tenían ningún fin determinado, ahí me propuse resolver los problemas que me interesaban bajo el punto de vista de la filosofía, de la psicología y de la naturaleza del mundo invisible. Concurría a cada sesión con una serie de preguntas preparadas y metódicamente dispuestas, eran respondidas con precisión, profundidad y de manera lógica. Desde ese momento las reuniones tuvieron un carácter muy diferente, y entre los participantes se encontraban personas serias que tomaron vivo interés por el trabajo. Cuando necesitaba faltar, las sesiones quedaban como a la deriva, porque las preguntas fútiles habían perdido el atractivo para el mayor número. Al principio yo tenía en vista solo mi propia instrucción, más tarde, cuando vi que todo aquello formaba un conjunto y tomaba las proporciones de una doctrina,
tuve el pensamiento de publicarlo para la instrucción de todos. Fueron esas mismas preguntas que, sucesivamente desarrolladas y completadas, hicieron la base del Libro de los Espíritus. En 1856 el señor Reville frecuentó las reuniones espíritas que se realizaban en la calle Tiquetone, en casa del señor Roustan, con Mie Jaffet, sonámbula, que obtenía como medium comunicaciones muy interesantes con la ayuda de la cesta en forma de pico, hizo analizar por esa medium las comunicaciones obtenidas hasta el momento y las puso en orden. Ese trabajo fue efectuado al principio en las sesiones ordinarias, pero a pedido de los espíritus, y para que al trabajo se le diese más cuidado, más atención, fue continuado en sesiones privadas. No me contenté con ese pedido, dice Allan Kardec, que los espíritus me habían recomendado. Habiéndome puesto las circunstancias en relación con otros médiums, cada vez que encontraba ocasión yo la aprovechaba para proponer algunas de las preguntas que me parecían más delicadas. Fue así que más de 10 médiums prestaron su concurso a ese trabajo. Y fue de la comparación y de la fusión de todas esas respuestas, coordinadas, clasificadas y muchas veces repetidas en el silencio de la meditación, que hice la primera edición del Libro de los Espíritus que salió el 18 de abril de 1857. Ese libro era en formato grande en 2 columnas, una para las preguntas y otra, enfrente, para las respuestas. Al momento de publicarlo el autor quedó muy indeciso en resolver cómo firmaría, si con su nombre, Denizar Hippolyte Léon Reville, o con un seudónimo. Siendo su nombre muy conocido en el mundo científico, en virtud de sus trabajos anteriores, y pudiendo originar una confusión, tal vez hasta perjudicar el éxito del emprendimiento, adoptó la sugerencia de firmarlo con el nombre de Allan Kardec que, según le había revelado su guía, había sido su nombre en la época de los druidas. La obra alcanzó tal éxito que la primera edición fue rápidamente agotada. Allan Kardec la reeditó en 1858 bajo la forma actual, revisada, corregida y considerablemente aumentada. El 25 de marzo de 1856 Allan Kardec estaba en su gabinete de trabajo, en vías de organizar las comunicaciones y preparar el libro de los espíritus, cuando oyó golpes repetidos en la pared, buscó la causa sin descubrirla y enseguida volvió a poner manos a la obra. Su mujer, que entró cerca de las 10 h, oyó los mismos ruidos, buscaron de dónde podían provenir pero sin resultados. En ese momento vivían en la calle Mártires N-grados 8, en el segundo piso, al fondo. Al día siguiente, siendo día de sesión en casa del señor Baudin, le escribe Allan Kardec, conté lo sucedido y pedí una explicación. Pregunta: ¿escuchaste el hecho que acabo de narrar? ¿Podrías decirme la causa de esos golpes que sonaban con tanta insistencia? Respuesta: era tu espíritu familiar. P. ¿Con qué fin golpeaba así? R. Quería comunicarse contigo. P. ¿Podrías decirme lo que él quería? R. Puedes preguntarle tú mismo, porque está aquí. P. Mi espíritu familiar, quien quiera que seas, te agradezco que hayas venido a visitarme. ¿Querrías tener la gentileza de decirme quién eres? R. Para ti he de llamarme la verdad y todos los meses, durante un cuarto de hora, estaré aquí a tu disposición. P. Ayer cuando golpeaste mientras yo trabajaba, ¿tenías algo particular para decirme? R. Lo que tenía para decirte era sobre el trabajo que hacías, lo que escribías me desagradaba y quería hacerte parar. Nota: lo que yo escribía era precisamente relativo a los estudios que hacía sobre los espíritus y sus manifestaciones. ¿P. tu desaprobación era referente al capítulo que escribía o sobre el conjunto del trabajo? R. Sobre el capítulo de ayer, júzgalo tú mismo. Vuelve a leerlo esta noche, reconocerás los errores y los corregirás. P. Yo mismo no estaba muy satisfecho con ese capítulo y lo rehice hoy. ¿Está mejor? R. Está mejor pero no muy bien. Léelo de la 3ª a la 30ª línea y reconocerás un grave error. P. Rompí lo que había hecho ayer. R. No importa. Esa inutilización no impide que subsista el error. Reléelo y verás. P. El nombre de verdad que tomas es una alusión a la verdad que busco. R. Tal vez, o por lo menos es una guía que te habrá de auxiliar y proteger. P. ¿Puedo evocarte en mi casa? R. Sí, para que te asista por el pensamiento, pero en cuanto a respuestas escritas en tu casa, no será tan pronto que las podrás obtener. P. ¿Podrías venir con mayor frecuencia que una vez por mes? R. Sí, pero no prometo más que una vez por mes, hasta nueva orden. P. ¿Fuiste algún personaje conocido en la Tierra? R. Te dije que para ti yo era la verdad,
lo que de tu parte debería comportar discreción, no sabrás más que esto. De vuelta en su casa, Allan Kardec se apresuró a releer lo que había escrito y pudo verificar el grave error que en efecto había cometido. La dilación de un mes fijada para cada comunicación del espíritu verdad raramente fue cumplida. Se manifestó frecuentemente Allan Kardec, pero no en su casa, donde durante cerca de un año no pudo recibir ninguna comunicación a través de ningún medium y donde cada vez que esperaba obtener algo era perturbado por una causa cualquiera imprevista que a ello se oponía. Fue el 30 de abril de 1856, en casa del señor Roustan, por la medium Mie Jafet, que Allan Kardec recibió la primera revelación de la misión que tenía que desempeñar. Ese aviso, al principio muy vago, fue precisado el día 12 de junio de 1856, por intermedio de Mie Aline C., medium. El 6 de mayo de 1857, la señora Cardone, por la lectura de las líneas de la mano de Allan Kardec, confirmó las dos comunicaciones precedentes, que ella ignoraba. Finalmente, el 12 de abril de 1860, en casa del señor Dehaene, siendo intermediario el señor Crozet, medium, esa misión fue nuevamente confirmada en una comunicación espontánea, obtenida en la ausencia de Allan Kardec. Se dio así también con respecto a su seudónimo. Numerosas comunicaciones, procedentes de los más diversos puntos, reafirmaron y corroboraron la primera comunicación obtenida a ese respecto. Urgido por los acontecimientos y por los documentos que tenía en su poder, Allan Kardec, en virtud del éxito del Libro de los Espíritus, creó el proyecto de hacer un diario espírita. Se había dirigido al señor Tiedemann, para solicitarle participación financiera, pero él no estaba convencido de formar parte de ese emprendimiento. Allan Kardec le preguntó a sus guías el 15 de noviembre de 1857, por intermedio de la señorita Dufaux, lo que debería hacer. Le fue respondido que pusiese su idea en ejecución y que no se inquietase con el resto. Me apresuré a redactar el primer número, dice Allan Kardec, y lo lancé el día 1 de enero de 1858 sin decirle nada a nadie. No tenía un solo suscriptor ni un socio capitalista. Lo hice enteramente por mi cuenta y mi riesgo y no tuve de qué arrepentirme porque el éxito ultrapasó mi expectativa. A partir del 1 de enero, los números continuaron sin interrupción, y como lo había previsto el espíritu, ese diario se me tornó un poderoso auxiliar. Reconocí más tarde que era una felicidad para mí no haber tenido un socio capitalista, porque estaba más libre, mientras que un extraño interesado habría pretendido imponerme sus ideas y su voluntad, y podría entrabarme la marcha. Solo, yo no tenía que rendirle cuentas a nadie, por más cara que, como trabajo, fuese mi tarea, y esa tarea debía siempre ir creciendo en labor y en responsabilidades, en luchas incesantes contra obstáculos, emboscadas, peligros de toda suerte. Sin embargo, a medida que la lucha se tornaba más áspera, ese enérgico trabajador se elevaba también a la altura de los acontecimientos que nunca lo sorprendieron, y durante 11 años, en esa revista espírita que acabamos de ver cómo comenzó tan modestamente, él afrontó todas las tempestades, todas las emulaciones, todos los celos que no le fueron ahorrados, como él mismo relata y como le había sido anunciado al serle revelada su misión. Esa comunicación y las reflexiones sobre ella, que Allan Kardec anotó, nos muestran bajo un prisma poco halagador la situación en aquella época, pero hacen también resaltar el gran valor del fundador del espiritismo y su mérito en haber sabido triunfar, medium, Mie Aline C., 12 de junio de 1856, ¿cuáles son las causas que podrían hacerme fracasar? ¿Sería la insuficiencia de mis aptitudes? No, pero la misión de los reformadores está llena de escollos y peligros, la tuya es áspera, te prevengo, porque es al mundo entero al que se trata de agitar y de transformar. No creas que te sea suficiente publicar un libro, 2 libros, 10 libros, y quedarte tranquilamente en tu casa, no, es preciso que te muestres en el conflicto, contra ti se levantarán terribles odios, implacables enemigos tramarán tu pérdida, estarás expuesto a la calumnia, a la traición, incluso de aquellos que te parecerán más dedicados, tus mejores instrucciones serán rechazadas y desnaturalizadas, sucumbirás más de una vez al peso de la fatiga, en una palabra, es una lucha casi constante, que tendrás que sustentar con el sacrificio de tu reposo, de tu tranquilidad, de tu salud y también de tu vida, porque tú no vivirás mucho tiempo. En fin, más de uno retrocede cuando en lugar de un camino florido no encuentra bajo sus pasos más que espinas, afiladas piedras y serpientes. Para tales misiones no basta la inteligencia. Es preciso antes de todo, para agradar a Dios, humildad, modestia, desinterés, porque destruyen a los orgullosos y a los presuntuosos. Para luchar contra los hombres es necesario tener coraje,
perseverancia y firmeza inquebrantables, es preciso también tener prudencia y tacto para conducir las cosas a su propósito y no comprometerles el éxito por medidas o palabras intempestivas, es preciso, en fin, devoción, abnegación, y estar pronto para todos los sacrificios. Como ves, tu misión está subordinada a condiciones que dependen de ti. Espíritu verdad.